esquema, digamos, de final de obstrucciones o de alteraciones ventilatorias de tipo obstructiva. Y ahí tenemos la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una enfermedad que probablemente no la hayan escuchado. Si la han escuchado, queda por refilón y a veces es muy mal diagnosticada. Por eso saber bien los términos correctos de hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Cuando estoy en los hospitales, los internos y residentes hablan muy fácilmente de EPOC, pero la verdad es que no tienen ningún asidero científico, ni clínico, ni siquiera radiográfico para decir EPOC. Y confunden mucho EPOC con fibrosis o algo así. Y eso es lamentable para la especialidad, en todo caso para el paciente, que es el definitivamente beneficiario de que las cosas salgan bien desde un buen diagnóstico. Y la EPOC es igual que el asma, es una enfermedad también de tipo inflamatoria, ¿no? La inflamación crónica. Esta inflamación crónica también produce limitación al flujo aéreo, obstructiva al flujo aéreo, pero esta vez no es reversible, no es completamente reversible, quiero decir. Además que esta es una enfermedad ligeramente o moderadamente, como quiera llamarse, traicionera, porque muchos años después de que el paciente ha dejado de fumar, desarrolla los síntomas y dice habitualmente en la clínica: pero doctor, ya no fumo, hace 7 años que no fumo. Bueno, pues se lo felicita al paciente, le dices: qué bien, pero sabemos que después de que normalmente ha dejado de fumar, esta enfermedad se va a presentar, ¿no? Es una trampa, entonces. ¿Por qué? Porque es progresiva, además. Y por más de tratamiento que hagas, a veces el declinio de la función pulmonar es inevitable. ¿A qué reacciona la mucosa bronquial? A gases o partículas nocivas. ¿Cuáles gases y cuáles partículas nocivas? Básicamente el humo del cigarrillo. Por eso esta enfermedad en algún foro se ha tratado de cambiarla para que quede en contexto. En vez de hablar de EPOC, hablar de tabacosis, porque está ligada principalmente a tabaco. Pero ojo, hemos hablado de la contaminación atmosférica como una causa, estamos hablando del asma crónico como otra causa. Entonces, creo que está bien dicho y debemos seguir todavía esta definición. Prevenible y tratable, caracterizada por esta obstrucción progresiva y persistente, y que tiene dos características importantes. Cursa con exacerbaciones y cursa con comorbilidades que agravan la severidad. Si nosotros tenemos un paciente que ha fumado 50 años una cajetilla por día, por ejemplo, podría empezar a tener algo de flemas, expectoración. Yo lo considero normal. Los tratas 10 días con broncodilatadores, con corticoides, con antibióticos, mejora, pero no vuelve a la normalidad. Y sigue así el individuo, y cada exacerbación, porque el clearance mucociliar está alterado en la EPOC, hay una tendencia muy frecuente a la sobreinfección bacteriana, pues esta exacerbación va a hacer que caiga la función pulmonar y ya no va a volver a lo normal. Y así sucesivamente, ¿no? Estas exacerbaciones van a ir produciendo caída de la función pulmonar, donde al final de cuentas vamos a llegar a la muerte, no sin antes pasar por un momento difícil de sufrimiento y gasto económico, como siempre debemos hablar. Pero bueno, así es el humano, le gusta sufrir, ganar mucho dinero, no sé para qué, un poco de filosofía. Impresionante, ¿no? Lo que está pasando ahora en nuestro medio con la falta de oxígeno, y la gente que nunca ha tenido responsabilidad o conciencia o inteligencia en cuidarse las vías aéreas, de usar barbijo o barbijo doble,
ahora está agrediendo al personal de salud porque no hay oxígeno, como si nosotros tuviéramos la culpa, pero es así, y siempre va a ser así. Tenemos gente totalmente negligente, no solamente en nuestro medio, en todo el mundo. Hasta tal punto me pregunto si valdría la pena seguir estudiando medicina. Y vamos a cargar con toda la carga que el Estado, la gente, la comunidad a la cual tú sirves desde la metacognición, va a tratarte como si tú fueras su sirviente, que es diferente a ser servicial, ¿verdad? Bueno, veamos qué pasa con los antecedentes de otras enfermedades crónicas. Esto ya data de casi 20 años, pero fíjense ustedes, las cardiopatías han ido bajando poco a poco y siguen bajando. Los accidentes cerebrovasculares también en su incidencia, ¿por qué? Porque hay mucho énfasis en el control de la presión arterial, hay mucho énfasis en la arteriosclerosis, en el control de los lípidos, otras cardiopatías, otras enfermedades cardiovasculares, mismo la hipertensión está ahí. Sin embargo, la EPOC, fíjense cómo tiende a subir y sigue subiendo. Esa es una tendencia mundial. La bronquitis crónica y el enfisema conforman las dos entidades que se llaman EPOC y por definición son diferentes. Sin embargo, tienen un común denominador que es la obstrucción al flujo aéreo. Bronquitis crónica, que es un fenotipo, es aquella persona que tose y expectora durante más de 3 meses por más de 2 años consecutivos. Eso lo puedes hacer preguntando al paciente, un diagnóstico más o menos certero. Y enfisema, pues pero enfisema ya tendrías que ser muy experto. Y fíjense que la definición es totalmente diferente, no es clínica. Es una definición anatomopatológica donde dicen que es el agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales que se acompaña de destrucción de la pared alveolar, que no haya fibrosis. Es una destrucción de toda la arquitectura con un agrandamiento, dilatación de los espacios aéreos, ruptura de los tabiques interalveolares y también se altera los capilares. Nosotros vemos esta imagen donde podemos ver antes quisiera ver si estoy compartiendo imagen y el audio está perfecto, por ahí me he salido, no sé. Sí, doctor, está bien. Gracias. Bueno, entonces tenemos acá una unidad broncoalveolar, donde el proceso bronquial es el inflamado, los bronquiolos también, en realidad es una bronquiolitis crónica, junto con una bronquitis crónica, y acá en el periodo de bronquitis crónica hay mucha inflamación, hay pérdida de las sujeciones, van a ver ustedes los attachments que llaman de tejido elástico, pero sobre todo hay mucha producción de moco, la característica. Entonces, en el otro lado está más que todo la dilatación de los espacios aéreos distales, con ruptura de los septos interalveolares, haciendo que estos se vuelvan realmente bolas de aire, ¿no? Desde las unidades bronquiolares respiratorias que podrían ya intercambiar oxígeno, empiezan a dilatarse y hay 3 tipos de enfisema anatomopatológicamente hablando, no sé si tiene interés, pero vamos a verlos después, que son los centroacinares, los panacinares o panlobulillares y los paraseptales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este EPOC? Y lo pongo claramente: el humo del cigarro, sobre todo el de primera mano. Y la pregunta clásica, ¿no? ¿Todo el que fuma hace EPOC? La respuesta es no. Y eso no quiere decir, entonces yo sigo fumando. Y esa es la disculpa que normalmente, la justificación que los tabaquistas adictos a la nicotina lo hacen, ¿no? Porque realmente es una droga adictiva. Te podría hablar en otro seminario más de ya se está aproximando el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, que es el 31 de mayo, y ojalá podamos hacer alguna actividad en la sociedad o hacer algo, porque realmente todo es COVID y estamos olvidando de otras cosas. En este contexto, fumar es la causa más importante, la contaminación atmosférica, las micropartículas PM10, dióxido de nitrógeno, las partículas PM2.5, hemos hablado,
de las más finas, todavía menos de 0,01, ojo, las ultra finas, cada vez se están midiendo más en otros países del tercer mundo. La hiperreactividad crónica de la vía aérea, el asma crónico, que no está bien tratado, puede convertirse como una afección no reversible, como un EPOC. Ojo, hay una deficiencia congénita, hereditaria, quiero decir, de la alfa-1 antitripsina. Los déficits cada vez están cobrando mayor valor en el mundo, ¿no? Los enfisema, sobre todo de tipo no tabaquistas, que se presentan en menos del 1%, pero ojo, hay algunas deficiencias que no son completas y que forman parte de los enfisemas no tabaquistas. Y la exposición a humo de leña o biomasa. ¿Cómo se calcula el índice del tabaquismo? El índice del tabaquismo se calcula por el pack years. El pack years no es nada más que multiplicar la cantidad de cigarrillos, paquetes, generalmente un paquete trae 20 cigarrillos, hay que precisar mejor, ¿no?, por la cantidad de años fumados, ¿no? Esto sobre 20, que sería 20 la unidad que tiene la cajetilla de cigarrillos. Si nosotros hacemos este cálculo, sabemos que hay una correlación por varios estudios, en este caso hay un estudio antiguo ya, sobre cáncer. Y no solamente sobre POC, sino sobre cáncer. Ya podemos ver que el cáncer pulmonar, que es otra de las enfermedades del tabaquismo, se presenta a mayor cantidad de paquetes año, paquías. Y podemos decir que más de 10 paquías ya empieza la incidencia en forma exponencial de neoplasia pulmonar y neoplasia de vías aéreas y neoplasia laríngea y neoplasia de cáncer de boca, y en realidad de todo el sistema humano está ligado al tabaquismo. Partículas, humo del tabaco, exposición, contaminación ambiental, factores que van produciendo una inflamación bronquiolar, una inflamación bronquial. A esto se suma la genética. ¿Por qué la genética? Porque hay algún grupo de pacientes que sus hepatocitos no producen antitripsinas, antielatasas, antienzimas destructivas del neutrófilo. Entonces, al no producir estas sustancias protectoras, van a tener deficiencia y van a ser proclives a tener enfisema. El sexo, más en los hombres, edad, a partir de los 50 años, infecciones respiratorias crónicas, la presencia de asma mal controlado, bronquitis crónica, situación socioeconómica, y cada vez vamos viendo que en otros países, por lo menos, la gente vive más por muchos factores. No es el COVID precisamente estos 2 años que sea la situación de representación de que esto está mejorando la cantidad de vida en el paciente mayor, sino que es todo lo contrario. Pero antes de la pandemia, la gente estaba viviendo muchos más años y tenía una expectativa de vida mayor que otras oportunidades. Este más importante para ver justamente lo que les estaba hablando del attachment o de las sujeciones de tejido, de tejido elástico de los bronquiolos. Los bronquiolos son unidades no cartilaginosas y que dependen su permeación, su lumen, ¿no?, de justamente estos attachments, estas sujeciones hacia el intersticio. ¿Y qué pasa si es que hay mucha inflamación neutrofílica? Los neutrófilos, que son los primeros que arriban ante la presencia de partículas nocivas y humo a un lumen bronquial, después de una inhalación de una bocanada de humo, empiezan a liberar enzimas pensando que son bacterias, y no, era un humo. Y estas enzimas, elastasas, proteasas, ¿ya?, empiezan, tripsinas, empiezan a destrozar, inflamar primero el bronquio, pero también en algún momento, cuando hay déficit de alfa-1 antitripsina, sobre todo, empiezan a destrozar estos attachments, produciendo lo que llamamos enfisema progresivo. En cambio, en la anatomía patológica de un paciente con bronquitis crónica vamos a encontrar, esto sería la luz, o el epitelio, perdón, esto la luz, esta sería la submucosa, este sería el cartílago, ¿ya? Nosotros vemos glándulas submucosas. En el caso de
un corte anatomopatológico de un paciente con bronquitis crónica, la glándula submucosa está tan hipertrofiada que la relación glándula sobre espesor de la submucosa, llamado índice de Rey, es más de 0,5, cuando en condiciones normales no alcanza ni un tercio del espesor, o un cuarto en todo caso. Hipertrofia de glándulas mucosas. Bronquitis crónica. Va a producir expectoración, la gente llama flemas. Bueno, no importa. Lo importante es saber cómo uno podría preguntar si el paciente puede tener clínicamente bronquitis crónica. Fíjense ustedes los tipos de enfisema del Atlas Netter, donde el enfisema centrolobular, característico del humo del tabaco, va produciéndose del centro del lobulillo a la periferia con esta anatomía patológica, y al otro lado tenemos el enfisema panacinar, donde es todo el acino que está dañado, no hay un predominio central, y esto se puede ver más en el déficit de alfa-1 antitripsina puro, la anatomía patológica de un pobre paciente que ha fallecido. Las antiproteasas les decía que son fundamentales, ya que pueden contrarrestar esta antitripsina, estas proteasas básicamente, al liberarse al torrente sanguíneo y las mismas llegar hacia los bronquiolos, hacia la circulación bronquial y bronquiolar, y poder inhibir justamente el daño de estas enzimas. Podemos ver este esquemita donde el neutrófilo está llegando al espacio alveolar, está liberando sus enzimas, pero acá tenemos en la sangre de este capilar una cantidad suficiente de antitripsina que va a neutralizar la actividad proteolítica de las enzimas. Sin embargo, cuando tu sangre no produce, tu hígado no produce, por algún defecto hereditario de la alfa-1 antitripsina, nosotros tenemos un daño lesivo cada vez mayor del epitelio alveolar y también del capilar, con lo que llamamos destrucción de la arquitectura pulmonar. Fíjense cómo se ve. Acá se puede ver cómo están los tejidos en un corte de ultramicroscopía. La elastina, no es así, es lo que se ve normalmente en las fibras elásticas, colágeno. Si uno pone elastasa, fíjense cómo se vuelve totalmente flojo, totalmente alterada la arquitectura de este espacio o de este lobulillo pulmonar. Eso es lo que pasa en el enfisema. La anatomía patológica, decimos que tiene tres componentes: de vías aéreas centrales, bronquios, cartilaginosos y periféricos, bronquiolos. El parénquima pulmonar, sobre todo los attachments, esas sujeciones de los bronquiolos que se van digiriendo, y también se alteran los vasos sanguíneos, por eso es que se altera la difusión de monóxido en la espirometría. En cambio, en los bronquiolos tenemos un engrosamiento no solamente esto es en realidad de las arteriolas pulmonares, ¿no? Donde por la hipoxemia empieza a haber engrosamiento de la íntima, hipertrofia de la muscular, y hay tendencia a la organización de vasos sanguíneos que están hipertrofiados en su volumen, produciendo hipertensión pulmonar. En el enfisema pulmonar, fíjense cómo está todo esto, totalmente distendido. Esta es la bronquitis crónica, la bronquiolitis, que tiene hiperplasia de Goblet cells, y uno quiere ver dónde están las Goblet cells, pues uno tendría que ir viendo todo el espesor de esto que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y podría encontrar hipertrofia de las células, sobre todo en estas zonas, ¿ya?, de las Goblet cells y de las células calciformes, quiero decir, y neutrófilos, una bronquitis neutrofílica con linfocitos CD8 y macrófagos en el espesor de la submucosa. Cuando hablamos de los enfisemas, este sería el normal, el centrolobulillar es este, y el panlobulillar es este otro, sin no dejar de lado el paraseptal. El neutrófilo es importante, ¿por qué? Porque tiene enzimas muy lesivas. Así como habíamos hablado de la eosinófilo en el asma, hablamos del neutrófilo, que es la célula clave, porque tiene gránulos espirófilos,
y tiene gránulos específicos que dañan necesariamente el tejido elástico con colagenasas, gelatinasas, lactoferrina, lisocimas, no sé si, que van a lesionar el tejido elástico sobre todo. La enfermedad de las pequeñas vías aéreas, la obstrucción del parénquima pulmonar, como un común denominador, la obstrucción variable del flujo aéreo. Este es el diagrama de Fletcher de la función pulmonar. Cualquier persona que no haya fumado tiene un declinio de la función pulmonar como esta curvatura celeste, lenta y progresiva. A partir de los 30 años empieza a caer, aunque no hayas fumado tu función pulmonar, no más de 10 ml por año. Cosa de que nunca va a ser, digamos, el 100% cuando llegues a los 80 años. Vas a estar con un poco más allá del 70% de valores teóricos predictivos en tu espirometría, por ejemplo. Pero si tú fumaste, tu caída, tu declinio, y eres sobre todo susceptible, es decir, que tienes esa susceptibilidad genética a no producir una cantidad necesaria de antitripsina, la caída es más vertiginosa. Y muchas veces puede ser tan importante que es de 30 ml o más por año. A veces en algunos pacientes es 100 ml por año, dependiendo de la intensidad del tabaquismo y dependiendo también de la severidad de la deficiencia de alfa-antitripsina. Y fíjense que este hombre, ¿no?, antes, a los 50 años, ya parece de 75 años. ¿Okay? Y fíjense, llega un momento, cuando normalmente está por debajo del 25%, que el paciente ya entra en discapacidad, porque va a requerir oxígeno. No es así. Sin embargo, hay algunos pacientes, y la buena noticia es que dejar de fumar tarda y retrasa 10 años el declinio pulmonar en sujetos susceptibles. Eso significa que uno puede equipararse a un no fumador después de dejar de fumar 10 años, siempre y cuando no tengas una importante deficiencia de la alfa-1-antitrypsina. Y esta caída de FEV1 está también correlacionada con los síntomas. Cuando estamos por debajo del 50%, antes del 50%, parecería que no pasa nada. Y por eso el fumador sigue fumando, sigue dándole a la nicotina porque le produce placer. Y su supresión produce justamente un síndrome de abstinencia. Entonces sigue con este doble efecto de reforzamiento positivo, de reforzamiento negativo, la adicción a la nicotina, que es muy fácil, que la podemos ver el 31 de mayo, que es el día del tabaquismo. Cuando cae por debajo del 50% de la función pulmonar, empezamos a tener síntomas, sobre todo la disnea de ejercicio, y va cayendo. Les dije que es una enfermedad traicionera, y va cayendo, pero doctor, yo ya he dejado de fumar, pero no tenía nada. Nunca te hiciste una espirometría, estabas en riesgo, y aquí viene la figura. Y la figura es catastróficamente difícil, porque además de que el paciente probablemente no se cure, la caída va a ser irreversible, va a requerir, cuando llega al 25%, oxígeno, es decir, oxígeno para poder vivir, oxígeno en situaciones crónicas, ya veremos. Entonces, ya luego está la muerte. Y si a esto se añade que cada vez que baja la función pulmonar, se añaden sobreinfecciones bacterianas, y cada caída, cada sobreinfección produce mayor caída de FEV1, ya saben cuál es el final. Dentro de la fisiopatología, entonces tiene que haber alteraciones de la resistencia al flujo aéreo, aumento de la resistencia, pérdida de la elasticidad pulmonar, alteraciones del intercambio gaseoso por alteraciones del PQ, alteraciones de la mecánica pulmonar porque el diafragma se pone en desventaja, se empieza a aplanar por atrapamiento aéreo, alteraciones hemodinámicas por vasoconstricción hipóxica pulmonar e hipertensión pulmonar y una respuesta pobre al ejercicio. Aquí tenemos el enfisema y aquí tenemos el EPOC. Tenemos que ambas situaciones, una por retracción elástica, pérdida de la retracción elástica, y otra por aumento de resistencia al flujo aéreo, vamos a tener limitación al flujo aéreo. Esto va a condicionar una hiperinflación dinámica pulmonar. Esta hiperinflación del pulmón
Pues una carga respiratoria incrementada que va a producir fatiga muscular progresiva, dificultad respiratoria, con un impulso del drive del centro respiratorio incrementado, con un aumento de la frecuencia respiratoria para calmar la disnea. El paciente está a veces crónicamente sentadito, con los brazos apoyados en los codos, ¿cómo está, doctor? Se lo ve tipo soplador rosado, y está aparentemente normal, pero tú le pones el oxímetro y está saturando 90, pero cuando le cuentas la frecuencia respiratoria, está con 35, 34 respiraciones por minuto, a expensas de esa taquipnea, con ese gasto energético, está logrando compensar la hipoxemia. Algo que debemos saber y no basarnos solamente en controlar la saturación. Y cuando uno quiere ver cómo normalmente es la zona de aposición de este poderosísimo músculo, en esta proyección de un esquema de tomografía, digamos, de la aposición que debería estar de 10 centímetros como mínimo hacia la parte interna de la fascia endotorácica del diafragma, en un EPOC todo esto se pierde y la zona de aposición son algunos centímetros. Aplanamiento diafragmático, el músculo más importante de la inspiración, y por eso el paciente hace un importante esfuerzo respiratorio. Además, la curva o la relación presión-volumen, donde ustedes saben bien que por cada milímetro o por cada centímetro de agua de presión se insufla. ¿Cuánto se insufla? Normalmente se insufla por cada centímetro, ¿ya? Se insufla 10 ml de aire. En condiciones normales, la complacencia o distensibilidad pulmonar o relación presión-volumen es que esto se genera más de 50 ml por cada centímetro de aire. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros en un paciente que pensamos que se va a insuflar normalmente, por cada centímetro de aire va a insuflarse más de 100 ml de aire en un paciente enfisematoso. Quiere decir que la distensibilidad está incrementada, porque el pulmón ha perdido esa capacidad retráctil, esa capacidad elástica, es un pulmón flojo, es un pulmón flácido. Sin embargo, en el otro lado, la distensibilidad de la fibrosis pulmonar es todo lo contrario, es menos de 50 ml. Cuando hablamos de volúmenes pulmonares, en situación normal, este es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, ¿ya? Le faltaría el volumen de reserva expiratoria, acá tenemos capacidad residual funcional. En un paciente con EPOC podemos tener un paciente que tenga atrapamiento aéreo o no. ¿Y cómo te das cuenta? Con la pérdida del volumen, de la capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen de reserva respiratoria y hay un aumento de la capacidad residual funcional a expensas del volumen residual. Entonces, el paciente con atrapamiento aéreo va a tener, además de obstrucción, pérdida de la capacidad vital forzada dinámicamente mejorada o parcialmente mejorada después del test broncodilatador, o sobre todo después de una prueba que se llama capacidad vital lenta, que eso se ve en la práctica. Alteraciones del intercambio gaseoso en el EPOC es característicamente dependiente si es predominantemente el fenotipo bronquítico o enfisematoso. Si es bronquítico, va a disminuir la ventilación y la perfusión va a estar normal. BQ disminuido. Si es enfisematoso, va a haber disminución de ambas situaciones, de la ventilación, pero también de la perfusión, ¿no? BQ alterado a expensas de ambas, mayor hipoxemia en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico hacemos por clínica. Y no es tan fácil como uno lo pone acá, porque en la clínica todos los pacientes tienen síntomas que se parecen: dificultad respiratoria, dolor torácico, expectoración, tos crónica, hemoptisis. Casi todas las enfermedades respiratorias tienen unos cuantos síntomas, pero sí hay que saber armar el rompecabezas. En el caso de la EPOC, tienen disnea y expectoración crónica
también con tos crónica como síntomas muy, digamos, importantes. Pero sobre eso tienes que ir a hablar sobre exposición a factores de riesgo. No puedes hacer un diagnóstico de EPOC si no estás hablando de un paciente que fuma. En el 80% o 90% de los casos, el EPOC es asociado al tabaco. O por lo menos tendrá que ser un paciente que está en un ambiente laboral de riesgo, como por ejemplo una fábrica de cemento, por darle un ejemplo. O que vive en Cochabamba, ya uno puede pensar, o que la señora ha cocinado un humo de leña toda su infancia y parte de su juventud. Estas personas con todos estos síntomas, claro, en el contexto uno sospecha. Pero ¿cómo hace el diagnóstico? ¿Con esto? No basta. Tenemos que ir a hacer pruebas funcionales respiratorias y acá se propugna y se debe hacer espirometría. Por eso cuando pensamos, no, ese POC, dicen acá, bueno, ¿por qué no se pidió espirometría? Porque no lo saben pedir. No lo saben pedir. Piden electrocardiograma hasta para sacar un uñero, pero no piden espirometría para una cirugía de riesgo de abdomen superior, una colecistectomía, colelat, laparoscópica, en un paciente tabaquista, que se puede complicar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de POC en espirometría? Es fácil. La relación FeB1-FBC, llamada falsamente índice de dipeno, debería estar por debajo del 0,7 o 70%, pero no en el postbroncodilatador, en términos fijos, en términos absolutos. Esto, más síntomas, más exposición o factores de riesgo, hacen el diagnóstico. Por lo tanto, síntomas, exposición a factores de riesgo y espirometría como común denominador, que esta es la espirometría, hacen el diagnóstico. Un índice de dipeno postbroncodilatador menor de 0,7 confirma la presencia de POC. Acá podemos ver una espirometría normal, volumen-tiempo. El paciente sopla, tiene en el primer segundo 4 litros. Al término de los 6 o más segundos, 5 litros. Divido o relaciono FeB1-FBC 4/100, mi dipeno, mal llamado dipeno o índice de dipeno, 0,8. ¿Es normal? Claro que es normal. ¿Qué pasa en un EPOC? Un paciente EPOC sopla y vemos que su FeB1 está bajo, 1,8 litros. Su capacidad vital forzada también está baja, no está como un normal, 3,2. La relación está menos del valor teórico predictivo, el límite inferior de la normalidad, que así se define actualmente como espirometría, pero si esto fuera un test broncodilatador, si es 0 menos de 0,70, estamos ante la presencia, junto con exposición a humo de tabaco, junto con tos y expectoración o disnea, EPOC. Y ahí vamos viendo el grado de EPOC. Esto es diagnóstico de EPOC. Fenotipos de EPOC. El PIMPAD, el soplador rosado, paciente característicamente enfisematoso. Ojo, son los menos. Delgado, la posición pone con inclinado siempre adelante para disminuir su sensación de disnea. En ese momento no parece estar hipoxémico, pero el paciente está taquipneico, está hiperventilando, y característicamente estos pacientes no tienen cianosis, por eso se los llama rosados, un color rosadito, no tienen edema en miembros inferiores, no tienen lo que llamamos corazón pulmonar. Sin embargo, el tipo B o blue blotter o abotargado azul es un paciente cianótico, un paciente que habitualmente tiene facies un poquito abotargada, ¿okay? Y que tiende a ser poliglobulia, que tiene cianosis central, es un paciente hipoxémico e hipercápnico preferentemente, es el bronquítico crónico que está tosiendo y expectorando, y tiende a verse, cuando está hipoxémico, edema en miembros inferiores, hepatomegalia e incurgitación yugular, señal de un corazón pulmonar crónico. Pero estas formas son muy raras, así bien características. La mayor parte, el 80%, son superposiciones. En un paciente enfisematoso vamos a tener un pulmón sobredistendido, hiperclaro, con corazón en gota delgadito y datos de hipertensión pulmonar, aplanamiento, tendencia a la frente, no solo de las costillas, sino del diafragma. En un bronquítico crónico vemos esto que es tórax sucio, un tórax sucio con aumento de las remarcaciones intersticiales y bronquiales periféricas, ¿no?
hay moderada sobredistensión pulmonar y hay una tendencia al core pulmonale o a también tener con menos profusión datos de hipertensión pulmonar en la placa de tórax. Como les había mencionado, las formas mixtas son las más frecuentes, superposiciones de enfisema y EPOC, o sea, no puedes tener fenotipos característicos que son los mismos. Si aquí le pones asma o el ACOS ya vamos a ver que es el síndrome de superposición de EPOC y asma, entonces acá tenemos como común denominador la obstrucción, la espirometría. Estos pacientes son los llamados EPOC en el diagrama de Venn. Veamos un concepto que es importante. Todos estos son pacientes EPOC, el 1, el 2, el 3 y el 4. Son heterogéneos, y por eso se dice heterogéneos. Veamos. PEP sub 1, los 3, menos del 35%. ¿Eso qué significa? Obstrucción severa, ya lo vamos a ver. Pero el paciente 1 tiene 58 años, tiene 28% de FEP, menos del 35%, tiene una disnea por el Medical Services Council de 2/4, tiene un test de caminata que hace caminado bastante bien, 540 metros, un índice de masa corporal de 30 y el índice que se llama de Bode, que ya vamos a hablar de 3. Este otro paciente tiene 62 años, un FEP sub 1 menos del 35%, una disnea igual que el 1, un test de caminata menos que el 1, un índice de masa corporal más delgado, fíjense, y tiene un Bode peor, de 6. Este paciente 3 es más añoso, tiene un FEP sub 1 no tan importantemente caído, tiene una disnea sin embargo más prominente, porque camina menos y se cansa y baja la saturación 230 metros, tiene un índice de masa corporal de prácticamente ahí está en obesidad grado 1, ¿ya? Y por la obesidad y por el test de caminata, la disnea tiene un Bode de 7. Y el paciente 4, de mayor edad, caramba, tiene una obstrucción importante, 34%, disnea casi permanente en reposo, desde caminata no camina ni una cuadra y media y ya cae la saturación, tiene un índice de masa corporal casi ideal, pero su Bode también está mal. Entonces, el Bode es un índice que habla de la heterogeneidad del índice de masa corporal, que está en el B, el grado de obstrucción, que está en el O, la distancia en la desde caminata, que puede estar caminando, etcétera, etcétera, y el grado de la edad. Acá son índices integrados que se utilizan para tratar de ver más que, digamos, el test de caminata o la obstrucción o la sensación de disnea, para integrar estas cosas, incluida la edad. Porque para clasificar una obstrucción severa, moderada o muy severa, se utiliza no el pífeno, se utiliza el FEP sub 1. Aquel paciente fumador que tiene una espirometría normal se puede decir que es un paciente en riesgo. Aquel paciente que tiene fumador, que tiene un FEP sub 1 más del 80% es leve. Aquel paciente que tiene un EPOC moderado está entre el 50 y el 80%, entre el 30 y el 50 severo, y menos del 50% el muy severo. Aquí está el índice de Bode, justamente, porque les estaba hablando. Diagnóstico diferencial, lo más clásico en obstrucciones, hacer diagnóstico con asma. Y tenemos acá la presencia de la edad. ¿En qué edad es más frecuente el asma? En la infancia, ¿no? En el fenotipo, sobre todo, de tipo extrínseco, con síntomas de la marcha atópica. En cambio, en el EPOC, obviamente, va a empezar según a edades medias de la vida. Los síntomas son progresivos y antecedentes necesariamente de tabaquismo o exposición a humos. En cambio, en el asma, tiene que haber síntomas variables, donde hay la historia clásica que te dice el paciente, cuando era niño sí me resfriaba mucho o tenía mucha bronquitis asmática,
Pero me curé, en la historia natural del asma me curé, remitió el asma, y a mis 30 años cuando me casé volvió los síntomas. El clásico 15, 7% y vuelve el 5%, es decir, como que desaparece en algunos casos, remite el asma en la adolescencia, pero vuelve a presentarse en la edad adulta con síntomas que a veces son más difícilmente controlados. De día, de noche, generalmente se asocia a rinitis alérgica o otro tipo de atopía. Y siempre hay antecedentes familiares de asma, o en la mayor parte, sobre todo en los extremos. Pero no solamente vemos el diagnóstico diferencial con asma, sino también vemos con insuficiencia cardíaca congestiva, con bronquiectasis, con tuberculosis. Y a ver, vamos a hacer, ¿están ahí? Alguien podría decir, ¿cómo puedo diagnosticar una bronquitis crónica y cómo puedo diagnosticar un EPOC? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial? ¿Podrías repetir entre cuáles, doctor? ¿Entre qué? Tuberculosis y EPOC. Todos estamos haciendo diagnóstico diferencial entre EPOC. Aquí está. La tuberculosis, básicamente, se presenta en todas las edades. Generalmente ahora se presenta en edades tempranas de la vida, adulto joven. ¿Ya? Se presenta con, ahí hablamos de la placa de tórax, infiltrados característicos, retículos noduliares en lóbulos superiores, inclusive con palpaciones. Lo más importante, siempre que estamos en Bolivia, a un paciente que está tosiendo y expectorando, y que además digamos que ha fumado, o ha trabajado en la mina, un ex minero, pedir estudio microbiológico del esputo. Y actualmente no solamente nos contentamos, como habrán avanzado con el doctor Alfaro, con baciloscopía, sino ya tenemos diagnóstico molecular, que se llama el GeneXpert, para buscar el ADN micobacteriano con mucha más sensibilidad y altísima especificidad. Por lo tanto, un paciente bronquítico crónico se parece a un tuberculoso, pero ¿cómo haces el diagnóstico diferencial? Pues síntomas se parecen mucho en la clínica. La placa nos podría ayudar sobre todo la confirmación microbiológica, la baciloscopía y el GeneXpert. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de la EPOC? Primero, no sirve de nada darle el mejor broncodilatador si tú no has hecho las intervenciones para dejar de fumar. Y esto es todo un capítulo, porque no es fácil hacer clínicas de tabaquismo y hablar al paciente, o como dicen las esposas, de ríñale doctor, ¿no? Ríñale, la clásica, ¿no? Ríñale doctor porque sigue fumando. La mujer, al final de cuentas, el hombre como es adicto, prefiere que el hombre fume para no tenerlo con síndromes de abstinencia al que el tabaquista de larga data. No es fácil. Pero hay que hacer, hay intervenciones. ¿No? Evidencia tipo A, el que nosotros tenemos que hacer que el paciente deje de fumar. Para lo cual nosotros tenemos que hacer estas 5 A's. Cada vez que hacemos una consulta, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos muy ortodoxos. Preguntar si fuma, advertir que deje de fumar si es que se lo hace, investigar qué tanto quiere dejar de fumar, ayudarlo al paciente a dejar de fumar y programar de una vez un esquema de deshabituación tabáquica, programar una visita de seguimiento. Ask, advise, assess, assist y arrange. ¿Cuáles son las preguntas más importantes para saber si tu paciente es adicto o no a la nicotina? Les dije que era una droga adictiva. Algunos segundos después de que tú has inhalado una bocanada de ese humo, pasa rápidamente la barrera hematoencefálica, ¿no? Absorbe el capilar, pasa hacia el cerebro y se va a impregnar en la corteza mesolímbica, donde va a hacer que algunas neuronas de tipo dopaminérgico empiezan a liberar pulsos de dopa. La dopa te produce placer. Y no solo placer, te tranquiliza. Y no solo te tranquiliza, te aumenta la concentración y la memoria. Pero ¿qué pasa? Es un efecto efímero, transitorio, dura algunos minutos, 2 o 3. ¿Y qué pasa? Quieres volver a sentir lo mismo y vuelvas a inhalar.
reforzamiento positivo para sentirte igual, otra inhalada y así sucesivamente, reforzamiento positivo, 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 placer, tranquilidad, concentración, cero nervios. Bueno, aquel que fuma, no es así, no pasa las situaciones de estrés o sobreestrés sin dopamina. Es decir, las personas normales se van adaptando, van encontrando mecanismos para pasar situaciones difíciles, digamos, la presencia de un dolor familiar, la presencia de una pérdida, de la presencia de una ruptura amorosa, o la presencia de una pérdida económica, o qué sé yo, pérdida de tu equipo de fútbol, agarras una bocanada de nicotina y listo. Y así la pasas bien y eres tranquilo. Pero ¿qué pasa? No te has acostumbrado a pasar estas situaciones si no es con esta droga. Por eso eres adicto. Es tan difícil quitárselo. ¿Cómo vas a saberlo si eres adicto? Con estas preguntas que menciona justamente Fagerström. Desde Fagerström son más de estas 6 preguntas. Estas son 6, ya vamos a ver cuáles son las más importantes. Te pregunta cuánto tiempo pasa entre que tú te levantas y enciendes tu primer cigarrillo. Mientras más rapidito es, menos de 5 minutos, más puntaje es. ¿Encuentras difícil dejar de fumar en la universidad, por ejemplo, o en el cine? Sí. O en el hospital hay alguna gente que no puede y se sale afuera a fumar. Un punto. De todos los cigarrillos que consumes al día, ¿cuál es el que más necesitas? Primero en la mañanita, un punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. ¿Y cuántos cigarrillos fumas al día? También es importante, ¿no? Mientras más fumas, más de una cajetilla y media, más puntaje. Después de consumir el primer cigarrillo del día, ¿fumas rápidamente algunos más? Sí, un punto. Aunque estés tan enfermo, estás con COVID-19 y eres adicto, te cuesta dejar de fumar, sí, un punto. Entonces se puntúa y si tiene menos de 4 puntos, baja dependencia. Si tiene más de 7 puntos, alta dependencia. Y dependencia media, entre 4, 5 y 7 puntos, o 5 y 6 puntos, como quiera verse. ¿Por qué se presenta esto? Porque durante el día estás con una nicotinemia normal, elevada, nanogramos por mililitro. Llega la noche, dejas de fumar, y duermes, pero en la mañanita cuando despiertas, ahí entonces empieza el síndrome del craving, la liberación de noradrenalina. Esta vez no hay dopamina, hay noradrenalina que te pone como loco y quieres trepar paredes y enciendes tu primer cigarrillo. Por eso es esa pregunta tan importante que yo hacía. Y bueno, hablando ya del tratamiento de la época, aparte de ponerlo en un programa de deshabituación tabáquica, tú tienes que saber que ningún tratamiento ha demostrado que pueda mejorar la función pulmonar. Hay algunos que sí reducen la pérdida de la función pulmonar y es los anticolinérgicos, los últimos. Vamos a empezar a hablar de las leyendas o de los acrónimos, de las abreviaciones de estos que a partir de ahora vamos a hablar. SABAS, SAMAS, LAVAS, ULTRALAVAS, LAMAS, IS, PD4. Los SABAS es un short action, un broncodilatador de acción corta, salbutamol. Los SAMAS son anticolinérgicos de corta acción. Aquí tenemos ipratropium. Acá tenemos los LAVAS, que son de larga acción, 12 horas. Acá tenemos salmeterol, formoterol. Acá tenemos los ultralavas que duran 24 horas. Sobre todo tenemos el indacaterol, holocaterol. Acá tenemos los LAMA, anticolinérgicos de larga acción. Clásicamente, acá quédense, porque aquí está el principal medicamento para controlar la obstrucción que ha podido verse en los estudios, que retrasa la caída del HER2-1, que es el tiotropium, que no es el único. Ojo, tenemos otros como el glucopirrol, ¿ya? Y también tenemos otros como el, en ellos no, luego lo hablaremos. Corticoides inhalados que se usan en el asma, en el EPOC se usan muy poco y vamos a ver, desafortunadamente, como no hacemos una discriminación de qué es EPOC y qué es asma, todos metemos un tratamiento que incluye corticoides inhalados, LAVA, corticoides inhalados, sin darnos cuenta que estos corticoides inhalados, en algunos pacientes severos sobre todo, pueden producir mayor incidencia de neumonías.
y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, ¿ya? Como, ya vamos a ver, medicamentos también como medicamentos antiinflamatorios, no como broncodilatadores. Esta es la iniciativa GOLD, como la iniciativa GINA, que les hablé del asma. Es la iniciativa mundial desde hace mucho tiempo. Global Obstructive Lung Disease es el GOLD, y que tiene a todos estos países incluidos con sus líderes respiratorios, pero ya no está, ya vamos a ver por qué, haciendo esta Biblia del EPOC, que es el GOLD. Lo pueden descargar. Y acá vamos a ver que es importante en la clasificación del EPOC, no solamente el BODE, sino también la clasificación de la disnea y el cuestionario de síntomas, que se llama CAT Questionnaire. La escala de disnea que se utiliza para el GOLD es la MRC, la Medical Research Council de Gran Bretaña, donde 0 es tener solamente disnea cuando se realiza un esfuerzo intenso, jugar un partido de fútbol, correr fuertemente, y 4, mucha disnea al salir de casa o disnea para vestirse o divertirse. Este es el CAT Questionnaire, donde se valora estas preguntas del 0 al 5 y cuál es, digamos, el score que te pones en estas. Entonces tenemos, yo nunca toso, 0, toso todo el tiempo, 5, y así sucesivamente. Hablamos de la tos, de las flemas, hablamos de la presión torácica, hablamos de la falta de aire, en qué condiciones, hablamos de que esto te limite actividades domiciliarias, de que esto te limite, ¿no?, tu condición pulmonar, que esto te altere el sueño y que esto te haga perder energía. Vemos estos dominios que son 8 preguntas y el score va del 0 al 40. Entonces en el GOLD se pone como objetivos de tratamiento más o menos igual que el asma: reducir síntomas y reducir riesgo futuro. Disminución de la disnea, mejorar la capacidad del ejercicio y mejorar la calidad de vida. ¿Y qué reduzco el riesgo futuro? El declinio de la función pulmonar, el riesgo de exacerbaciones y que me modera. Esta es la clasificación de la EPOC en este buen gráfico del GOLD, que ya va desde el 2011 hasta la fecha, son 10 años, que ha cambiado, donde no solamente está el grado de severidad, de acuerdo a la obstrucción que yo les había dicho, leve, moderada, severa y muy severa, sino también en el otro lado tenemos el riesgo de exacerbación. Si el paciente se exacerbó 1, 2 o más veces en el último año, y en el índice de las abscisas tienes el CAT Questionnaire, menos de 10, más de 10, y el índice de disnea 0,1 o más de 2. Tenemos el grupo A, EPOC, grado A, obstructivos leves y moderados, con un grado de síntomas no muy importantes. El grado B, con síntomas muy prominentes, pero con una obstrucción no muy importante en la espirometría. El grado C, tenemos síntomas leves, pero tiene obstrucción severa y muy severa. Y el grado D, que son los peores, que además de que se exacerban frecuentemente, son pacientes con EPOC funcionalmente más severos y muy severos, y además tienen muchos síntomas. Y de acuerdo a eso, se ha podido establecer que el tratamiento basado en evidencia es más frecuente. Y tenemos esto. Esto es lo que hablamos de evaluación combinada, que está vigente actualmente desde el 2011. Que vamos a tratar de acuerdo a cada casilla. En la obstrucción leve y moderada, con pocos síntomas, damos solamente un broncodilatador en caso necesario. Puede ser un salbutamol o puede ser un ipratropium en caso necesario. Pocas veces damos a orar. Si el paciente lo agarramos y es un paciente muy sintomático, pero su obstrucción es leve y moderada, utilizamos solamente un LAMA o LABA o LABA-LAMA. ¿Cuál? LAMA, un antimuscarínico de acción larga. ¿Cuál es? Tiotropium. O un broncodilatador de acción larga. ¿Cuál es? Salmeterol o formoterol. Evidencia para una obstrucción muy severa, pero con pocos síntomas y con exacerbaciones, que ha acudido al hospital o a su médico más de 2 veces al año, sigue siendo el tiotropium.
como grado número, porque ya van a ver, hay otras alternativas, los bemoles. Y en el grado D, ahí le metes casi todo, pero tiene sus bemoles. ¿Qué le pones ahí? Puedes ponerle un broncodilatador inhalado con corticoides inhalados, guarda, porque vamos a ver que esto no se da así de hiperemano nomás, o le das la combinación lava-lama, o lama también. Entonces, aquí es donde echamos mano de casi todo. Como la obstrucción es progresiva en el tiempo y los pacientes vienen exacerbados, muchas veces los encontramos con obstrucciones menos del 50%, con exacerbaciones más de 2 veces al año, una vez por año, se están hospitalizando en nuestra querida Caja Nacional, y el paciente está con tos y problemas todo el tiempo. Esta es una clasificación actualmente de la, se llama, se me ha ido la clasificación española, Dios, se me ha ido, bueno, ya vamos a ver. En el ciclo, igual que el asma, el manejo del asma, está esto, ¿no? El bucle, donde tú primero evalúas al paciente, primero revisas al paciente, una vez que diagnosticas, entre comillas, clasificas tu EPOC y empiezas a darle un tratamiento que vas viendo cuál puede ser el mejor para tu paciente, ¿no? La técnica inhalatoria, si se adhiere o no, si se ha puesto en un programa de dejar de fumar, si lo puedes poner a un grupo de rehabilitación o fisioterapia, y tu paciente después lo evalúas, ¿no? Lo evalúas al mes o a los 3 meses y escalas según cómo está con síntomas o cambias de fármaco o de escalas si es que el paciente está mucho mejor. Hay una situación muy importante con respecto a los síntomas, ¿no? Este grupo de Gold pone a la disnea y a las exacerbaciones. Paciente que se priorizan los síntomas, ¿no? Si es paciente que tiene predominantemente disnea, fenotipo de tipo enfisematoso, puedes dar un LAVA o LAMA. Si el paciente no mejora, sumas ambos. Estás hablando de lo que se utiliza actualmente, y probablemente lo han visto, bueno, no son médicos, el hipertropium más el salmeterol más el tiotropo. Considerar esto, el tipo de moléculas a ser utilizadas, son mejor siempre las moléculas en polvo seco. ¿Qué pasa si tu paciente has optado por darle un broncodilatador de acción larga con corticoides inhalados? Hay que considerar esto si el paciente tiene, sobre todo, la probabilidad de tener neumonía. Si se exacerba muy frecuentemente, no es de las cosas más frecuentes que le pueda estar. Actualmente hay una tendencia a usar en los pacientes con el grupo D la triterapia. La triterapia es LAVA, LAMA y corticoides inhalados. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, que se los voy a pasar a decir por qué. Por la presencia de neumonía. ¿Okay? Veamos exacerbaciones. ¿Qué pasa en las exacerbaciones? En las exacerbaciones, en el fenotipo exacerbador, puedes dar un LAVA o un LAMA, ¿no? Un LAVA más LAMA. La otra alternativa es que das un LAVA más corticoides inhalados. Habíamos dicho que en esta casilla dábamos casi todo. Vamos viendo si nuestro paciente que le diste, digamos, un tiotropium más un salmeterol, ¿ya? Y tú ves que el paciente no está tan bien, haces un recuento de eosinófilos en el hemograma. Si tu recuento de eosinófilos total es más de 100, estarías considerando la posibilidad de un proceso alérgico y podrías augurar buen éxito si le sumas corticoides inhalados como el paciente con asma. Y ves si mejora o no mejora. Si el paciente no mejora a pesar de esta triterapia con eosinofilia, entonces tienes dos opciones. Una, en actuales fumadores que no han podido dejar de fumar, darle un macrólido como fármaco antiinflamatorio inmunomodulador, disminuye la cantidad de neutrófilos en los mucosas. O darle el roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que les hablé ya, sobre todo en los fenotipos bronquíticos crónicos y pacientes con obstrucción severa muy seria. Son detalles.
Si yo estoy usando el LABA más corticoides inhalados, también puedo optar por la triterapia con las mismas consideraciones. Fíjense la cantidad de dispositivos en polvo seco y en MDI, como les hablé en el asma, que están presentes. Tenemos SABAS, SAMAS, tenemos LABAS, LABA-LABAS, LAMAS, SISMAS-LABAS, y también últimamente vienen los tres en uno solo, es decir, tienen un LABA, un LAMA y un corticoide inhalado en un solo fármaco. Lo importante es explicar a tu paciente. Lo importante es que no empieces con glicopirronio si no vas a poder dar. El glicopirronio es un antimuscarínico que no hay en nuestro medio. ¿Me entiendes? Umeclidinio tampoco. Qué lindo fuera tener bilanterol umeclidinio, que es un LABA-LAMA, pero no tenemos en el medio. Tenemos que usar lo que podamos tener, adaptar estas guías a lo que tenemos disponible en nuestro medio. Les hablé yo, por último, de que este POC puede ser asociado a comorbilidades y puede ser asociado también a exacerbaciones, que vamos a tocar estos dos últimos puntos. Un EPOC puro no viene puro. Generalmente viene a una hipertensión, a antecedentes de infartos, o cardiopatía isquémica, o arritmias. El paciente, sobre todo mujer, después de los 45 años tiene osteoporosis, pero también varón, tiene asociado infecciones respiratorias crónicas, bronquiectasias. El paciente suele estar con un grado de mayor o menor depresión. Síndrome ansioso depresivo suele acompañarse de enfermedades metabólicas, diabetes, y de aquí empezamos a hablar de tiene enfermedad de base, tiene enfermedad de Caro. Esto estamos hablando de las comorbilidades. A veces, hoy día hice la laringoscopía en un paciente que había fumado 50 años, una cajetilla y media por día, y hace 7 años dejó de fumar, tenía disfonía, y tiene también un poco de dolor. En la deglución, cuando le hacemos la videolaringo, encontramos una neoplasia del espacio supraglótico, una neoplasia laríngea. O sea, tienen cáncer, además, tienen comorbilidades, y eso empeora el pronóstico. Pero hay que tratarlas, porque el paciente no es puro, ¿eh? El paciente es uno solo. ¿Qué hablamos de exacerbaciones? Hablamos cuando el paciente tiene síntomas que hacen que acudan al médico. Es aquel fumador que acude al médico, porque si no tiene exacerbaciones, sigue fumando el chaval. ¿Y cuáles son los criterios de exacerbación? Los criterios de exacerbación van a ser los criterios que se llaman de Antonisen, que tiene estos tres, y si están los tres, la probabilidad de que sea una infección bronquial es alta. ¿Cuáles? Empeoramiento de la disnea de base, aumento del cambio del aspecto del esputo habitual, se vuelve purulento, era mucoso, ahora está mucopurulento. Tienes que preguntar. Aumento de la cantidad de flemas que bota el día, aumentado. El tipo 1, llamado severo, tiene los tres criterios. El tipo 3, que es leve, solamente un criterio. Pero cuando se asocia a que el paciente estuvo con infección respiratoria aguda, COVID, en los 5 días previos, cuando el paciente tuvo fiebre, cuando tuvo sibilancias y tos o aumento de la frecuencia respiratoria, este paciente habitualmente está con una sobreinfección asociada, es la causa de la exacerbación. Y si vemos, el 80% de las exacerbaciones del EPOC son los pacientes que los médicos internistas ven en emergencia, porque yo los veo a los crónicos, los neumólogos vemos a los crónicos, son por infecciones, y la mayor parte son bacterias. Pero ojo, no seguidito de ahí vienen los virus, COVID, virus atípicos, y no infecciones. San Juan, les dije, OAS, después de los primeros viernes, pobres pacientes, y baja adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son las bacterias que producen sobreinfecciones? Las más frecuentes son Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Monoxella catarrhalis. Pero si el paciente está más obstruido, menos del 50% del FEV1, aparecen gram negativos y aparece la pseudomona. ¿Pseudomona en la comunidad, doctor? Sí, pseudomona en la comunidad. En EPOC y en bronquiectasis. Perfecto, gracias. ¿Cuál es entonces otra de las tratamientos no farmacológicos? Ya les dije, cesación tabáquica, esencial. ¿Y qué se recomienda? Actividad física, vacuna antigripal, antineumocócica, y aquí sí, anti-COVID. El asmático, no grave, no necesita vacunarse.
¿Saben qué me han pedido todo este tiempo los asmáticos? Por favor, por favor, por favor, una vacunita, una vacunita. ¿Y tú crees que me han creído que el asma leve, moderado y no grave no necesitan, porque no se exacerban las crisis con el COVID? Sí lo hacen los pacientes que toman corticoides o toman medicamentos biológicos, que son muy pocos en nuestro medio. Pero bueno, ya verás cómo es las cosas. Si yo me lo hacía el certificado médico, venía otro médico y se lo hacía. Típico de Bolivia. Vacuna anti-influenza o antigripal y antineumocócica deben ser dadas siempre. La antigripal cada año, la antineumocócica, sobre todo las de 13 serotipos, una vez para el resto de toda la vida. Esa es la maravilla, bien inmunogénico. Pero del COVID, ¿puede darse antigripal y COVID a la vez? Sí, señor. Antes se decía 14 a 21 días antes o después. Ahora las nuevas condicionantes son que no hay ningún problema, a menos que sean virus vivos atenuados. La China más una antigripal que son virus vivos atenuados no se recomienda y hay que esperar 2 semanas. Cesación del hábito tabáquico más rehabilitación pulmonar, actividad física siempre, fíjense. Y ahora, doctor, que no tengo, no puedo hacer. Esto es lo que nos está fregando la pandemia. Bueno, ahí he concluido. ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Nos mencionaba sobre el diagnóstico diferencial con la tuberculosis. Cuando estas enfermedades obstructivas están acompañadas de alguna infección, ¿puede haber una mayor confusión con una enfermedad como la tuberculosis? Absolutamente. Un paciente puede tener EPOC exacerbado por tuberculosis. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, los exmineros que están como dentistas en nuestra caja nacional, son pacientes que tienen EPOC? EPOC funcionalmente, si tú dices espirometría de esos pacientes, son EPOC o mixtos, pero casi siempre son EPOC. Y estos pacientes tienen una tendencia a hacer una exacerbación por tuberculosis. Todo paciente EPOC que se exacerba, todo paciente neumoconiótico que tiene EPOC se exacerba. Tienes que pedir vaciloscopía. Entonces, aquí se complejiza más el pronóstico del paciente. Eso no es tu culpa. O sea, porque el paciente no se ha cuidado al fumar, ¿no? Y no se ha cuidado con medidas, con equipos de protección personal, trabajando 20 años, 30 años como perforistas en la mina, y bueno, ahí vienen daños severos. Pero tu misión es prevenir y diagnosticar, y tratar y evitar que progrese su enfermedad. Y en esos casos, doctor, ¿el tratamiento va a cambiar de rumbo? ¿Qué es lo que tiene que priorizarse, el EPOC o la tuberculosis? Porque Las dos cosas. El tratamiento específico y su broncodilatador, ya sea de acuerdo a la obstrucción, A, B, C, D o E, les da su salmeterol, lava, según el grado de obstrucción. Les das, no tienes por qué no dar. No sé si se han dado cuenta, pero no he puesto teofilina ni aminofilina en los broncodilatadores, que ya no están, ha pasado cada vez la aminofilina o los derivados teofilínicos pasan a un tercer nivel de evidencia. Acá tenemos que hablar de los broncodilatadores anticolinérgicos en la EPOC, de los beta-2 adrenérgicos, sobre todo de larga acción, la asociación de ambos, cuando damos corticoides inhalados, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo del corticoide inhalado? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 más bien, que tienen un valor importante, estoy hablando del roflumilast, y para de contar. Entonces, estamos hablando de la medicina basada en evidencia actual. Doctor, cuando se hace un diagnóstico incorrecto y no detectamos que hay una tuberculosis que está acompañando estas enfermedades y solamente se le da el tratamiento para la infección, en el caso de una enfermedad obstructiva con infección, y para la obstrucción misma, tratando de disminuir la inflamación, ¿en ese caso estaríamos realmente cometiendo un grave error o puede suceder? Ser en las mejores familias, porque tú te acostumbras a ver al paciente tosedor crónico, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, estoy tosiendo, pues.
Estoy botando flemas, ¿no? Sí, todo el tiempo el bronquítico crónico bota flemas. Pero cuando preguntas, ¿has aumentado el volumen de tu flema? O el paciente dice, mira, está medio amarillento, o está, todo el tiempo está así, ha aumentado la cantidad, el volumen de mi flema, se ha vuelto así. Tú tienes que hacer no solamente baciloscopia, tienes que hacer cultivo para bacterias, de gérmenes comunes y a veces hongos. Y si tú, además, por sospecha clínica, ha bajado de peso, ¿no? O le has pedido una placa de tórax y ves que un infiltrado no tenía antes y ahora está apareciendo un infiltrado reticulonodular en el lóbulo superior izquierdo o derecho, entonces ahí empiezas a pedir vaciloscopía y Gene Expert, ¿no? No solamente porque puedas estar produciendo un diagnóstico tardío en detrimento de pacientes, sino porque es una enfermedad infecto-contagiosa. Y la tuberculosis tenemos que pararla a tiempo. Por lo tanto, el término sintomático respiratorio, sea poco o no, vale para todos los pacientes y hay que pedir vaciloscopía de puto. Y Gene Expert actualmente, como les ha leído hablar el doctor Alfaro. Entonces, hay que estar atentos, pasa en las mejores familias, pero hay que estar atentos viendo todas estas situaciones. Y esto es el día a día. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, doctor. En la definición de EPOC nos dice que es un paciente que va a tener tos con expectoración mayor a 3 meses por año durante 2 años. Entonces, cuando no existe esa tos con expectoración, el paciente puede estar también sin esas características, estar totalmente normal, o sea, es intermitente, me refiero a esos intervalos de tiempo, o puede tener algunas otras características que se añadan. Claro. Fíjate que esa es la definición de bronquitis crónica, no la he dicho de EPOC, y esa es la de enfisema, o sea, tú podrías tener un EPOC predominantemente enfisematoso o mixto, que no tenga esas características del blue blotter, de la botadora del bronquítico crónico propiamente dicho. Tan solo el 20% son formas puras. Característicamente, el paciente EPOC, ya sea bronquítico crónico o enfisematoso, vas a tener que hacer la espirometría, sí o sí, para poder diagnosticar. Fue ahí, como empecé la charla, que se diagnostica EPOC sin hacer espirometría, es muy raro, ¿no? Medio que no cuaja. Ese es el punto. Y se los voy a preguntar en el examen, seguro. ¿Cuál es el diagnóstico de EPOC, ¿no? O sea, la espirometría con un índice de difenol, factor 1 FBC por debajo de 0,7, post-broncodilatador, en pacientes con síntomas y con factores de riesgo. Muchas gracias, doctor. No, aquí no siempre. Doctor, ¿me escucha, no? Roberto, la verdad. Buenas noches. Doctor, una consulta. Acerca de los estudiantes de medicina, bueno, justamente hay algunos, ¿no? Que prácticamente adquieren el hábito de fumar, ¿no? Desde la parte... No me preguntes, yo cuando era estudiante de medicina también fumaba seco. Dale, no te preocupes. ¿A los cuántos años o con cuántos años se podría, digamos, decir que podría desarrollar una enfermedad, digamos, pulmonar obstructiva crónica? Más o menos. Por eso está ligado al PACIARS. No se puede decir, tiene que ver mucho con la susceptibilidad genética de esto de producir antitripsinas o no. Es decir, hay pacientes que nunca han fumado y hacen enfisema pulmonar. Hay pacientes que fuman muy poco y hacen enfisema pulmonar, producto de que tienen una deficiencia de alfa-antitripsina. Eso llamamos fumador susceptible. Tan solo se dice que todo aquel que fuma desarrolla poco, el 20%. Pero no les digas eso a los fumadores porque dicen, entonces sí, no. Pero 100% van a desarrollar arteriosclerosis, van a desarrollar arteriopatías, van a producir un porcentaje importante, mayor o menor cáncer, van a producir osteoporosis, van a producir una serie de enfermedades de tipo vegetativas ligadas al tabaquismo. ¿Me entiendes? Entonces, el PACIARS es el índice que más o menos te dice desde cuándo puedes empezar a desarrollar EPOC. Y habitualmente es más de 10 PACIARS. Gracias, doctor. Bueno, ahora que me acuerdo, no se los he pasado el resto de clase del asma, y aunque no me crean, no he terminado de grabar todavía. ¿Por qué creen?
Tiempo. por los pacientes. No, tiempo. Ahorita si me pongo a ver el celular es una tormenta de pánico. Dios mío. Como siempre, los médicos pagamos de todo. Contra nosotros, como siempre, para variar. ¿No han contemplado realmente lo que está pasando con los médicos? Les digo yo, no. Ni ir al hospital para ver lo que pasa con los médicos. Mis alumnos de práctica van y más o menos se están dando cuenta. Cada vez está peor, Roberto. Y no están yendo, después vamos a hablar, ¿ok? Gravísimo. Terrible. Dan ganas de volverse, no sé. Tiene que distinguirse unas 2 o 3 generaciones para que podamos, no sé, trabajar como quisiéramos. Tenemos gente muy nociva. Lo lamento. O sea, son responsables de sus propios errores y nos transmiten, nos echan la culpa. Toda su negligencia, inconsciencia, ignorancia, que es lo de menos, ¿no? Porque pero un año de ignorancia, ¿te parece a ti que un año ignoren cómo se transmite el COVID? Hay que ser muy, ¿no? Yo creo que hasta el más lelo del mundo se da cuenta. Yo le digo a mis alumnos siempre, los perritos entienden más que el humano. Mi perrito me entiende a la primera o a la segunda. Pero no, el humano no sigue. Y va a seguir y te echa la culpa. Mira, qué nocivo esto. Más que el humo del cigarrillo, las conductas humanas. Más que el virus SARS-CoV-2, las conductas humanas son mucho más peligrosas y pandémicas. Se los estoy advirtiendo. Por lo tanto, el médico tendría que formar parte de la solución y no del problema. Sin embargo, no es así. Y hay muchos factores a ser analizados, pero bueno, no es el motivo. Nos estamos viendo mañana entonces, ¿ya? Tenga buenas noches. Está bien, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.